Dios me los bendiga a todos en esta maravillosa mañana. Es para mí un privilegio de nuevo llegar a tu vida a través de estos medios. Hoy quiero hablarte de la importancia, los beneficios de la palabra del Señor. La palabra de Dios es un fundamento, son las bases de nuestra fe. A través de la palabra de Dios crecemos en fe, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una brújula en el camino, aunque nosotros en este tiempo casi no usamos brújula, usamos lo que conocemos como GPS, que es aquella computadora que nos dice doble a la derecha, doble a la izquierda, siga adelante. Y con esta computadora, que a veces lo ponemos en el celular, nos lleva a nuestro destino. Así es la palabra de Dios, nos ayuda a alcanzar nuestro destino en Dios, nos enseña, nos da sabiduría. Recordemos que cuando estudiamos en la universidad recibimos un conocimiento intelectual y muchas veces al desarrollar, al practicar lo estudiado, pues empezamos a desarrollar, vamos a decirlo así, una sabiduría. Una persona que estudia medicina recibe un conocimiento intelectual acerca de lo que es la salud del cuerpo y cómo tratar las enfermedades. Pero una vez que entra en la práctica, que empieza a ver los enfermos, que empieza a tratarlos, entonces entra la sabiduría de esa carrera a la cual estudió. De la misma manera, la palabra de Dios nos da una sabiduría, nos indica el camino, pero a través de escuchar la palabra, obedecerla, practicarla, viene esa sabiduría espiritual, ese entendimiento, esa comprensión de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un arma poderosa que nos ayuda a defendernos espiritualmente hablando, pero también la palabra de Dios no solamente nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual, la palabra de Dios nos habla en todas las áreas de nuestra vida, espiritual, emocional, físicamente, porque es un libro que trata todas las áreas del hombre. Por eso la palabra de Dios se habla de seres como usted y como yo, comunes y corrientes, con debilidades, con pecado, con enfermedad, con problemas del alma y del carácter, pero que han sido transformados, liberados, sanados para la gloria y la honra del Señor, usados por Dios. La palabra de Dios es un libro histórico que nos cuenta la historia tal cual sucedió, pero también es un libro profético que nos cuenta lo que va a suceder. Y además de ser un libro histórico que nos habla de lo que sucedió en el pasado y profético de lo que va a suceder en el futuro, es un libro para que hoy, en el presente que estamos viviendo, Dios nos habla es ahora mismo a cada uno de nosotros. O sea que es un libro tan maravilloso que está comprendido el pasado, el presente y el futuro del hombre. Cuando escuchamos la palabra de Dios, el Señor nos habla personalmente a nosotros ahora para la necesidad de este día, para la situación de este día, para adquirir el conocimiento y la sabiduría que necesitamos en el día de hoy. De manera que es una invitación maravillosa que Dios nos hace en la palabra de Dios de que le busquemos, de que le encontremos, de que indagamos la palabra del Señor. Cada vez es más fácil entrar en la palabra de Dios porque la tenemos en nuestros dispositivos como el celular. La mayoría de nosotros tenemos celulares inteligentes, podemos, si a usted no le gusta mucho leer, puede ponerse audífonos y escuchar la palabra de Dios. Está muy fácil de poderla recibir. Podemos verla fácilmente, escucharla fácilmente, leerla si queremos fácilmente, pero tristemente las cosas de este mundo, nuestros afanes y ocupaciones muchas veces llenan el espacio que le correspondería a la palabra de Dios, y la palabra de Dios no entendemos que transforma y cambia las circunstancias más fácil que cualquier otra cosa. La palabra de Dios es poderosa, es el fundamento. La palabra de Dios registra cosas que sucedieron atrás para que hoy entendamos que lo mismo que sucedió con estos hombres que le creyeron a Dios,
puede suceder contigo y conmigo. De manera que el Salmo 37, verso 31 dice, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. La palabra de Dios tenemos que ponerla en nuestro corazón. Cuando hablamos de corazón, estamos hablando de nuestra mente, pero nuestra mente, hay una mente racional. La mente racional no es donde debemos tener la palabra de Dios. La palabra de Dios viene a nuestra mente porque también entra intelectualmente, pero debe bajar a nuestro espíritu y ser como parte principal del área espiritual, emocional, y aún transforma nuestra área física. Entonces la palabra de Dios renueva, pero cuando solamente está en nuestra mente racional, se hace difícil entenderla, se hace difícil creerla. Muchas personas dicen, yo no entiendo la Biblia. Muchos dicen, cuando yo la leo, quedo confundido. ¿Sabe? Porque están viendo la palabra con la mente racional. Hay que verla con la mente espiritual, pero también necesitamos nacer de nuevo, del agua y del espíritu, como nos dice la Biblia, porque ahí hay una transformación espiritual y esto nos da la capacidad de entender la palabra de Dios. Además, el Señor dijo que necesitamos al Espíritu Santo porque Él nos redarguye del pecado y también nos enseñará, nos revelará, nos dará entendimiento de la palabra del Señor. La palabra de Dios, cuando la ponemos en nuestra cabeza solamente como algo intelectual, trae confusión, nos va a confundir. ¿Por qué? Porque está solamente en el área intelectual. Y cuando vemos los milagros soberanos de Dios, entonces nos confunde porque no lo estamos, por eso es necesario nacer de nuevo. Pero también cuando ponemos la palabra en nuestra espalda, ¿qué significa nuestra espalda? Cuando tratamos de hacer las cosas en la carne, se convierte en una carga tan pesada, difícil de llevar. Caminemos con humildad, caminemos con justicia, caminemos con amor y con temor al Señor. Esto nos va a ayudar a mantenernos limpios en nuestro camino. La palabra de Dios limpia nuestros pies, limpia todo nuestro ser. Dice la Biblia que seamos santificados, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y uno de los agentes santificadores más importantes que existen es la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma nuestra manera de pensar. Tristemente se critica a las personas cuando llegan a la iglesia y les dicen, te están lavando el cerebro, te van a lavar el cerebro. Es verdad, nos lavan el cerebro, necesitamos ser lavado el cerebro. Ellos lo dicen de una manera irónica, de una manera negativa, pero la verdad es que nuestro cerebro tiene que ser limpio con la palabra de Dios, debe sacarse toda la basura, toda la mentira, todo el pecado, todo lo engañoso, todo aquello que ha sido enseñado por todos nuestros años de vida, pero que va en contra de la palabra de Dios. ¿Sabía usted que Dios tiene una cultura y nuestros países, nuestras familias tienen otra cultura? Hay algunas cosas de nuestra cultura que son buenas y que las podemos continuar haciendo, pero hay otras cosas de nuestra cultura que son erróneas, incorrectas, perdón, y que chocan con la cultura de Dios. De manera que hoy yo te invito a que te acerques a la palabra de Dios, que la adoptes como el libro principal. Hay muchos libros maravillosos que podemos leer, pero hay uno principal. Se llama la palabra de Dios. Esa tiene vida, tiene poder. Algunos países le tienen terror, gobernantes le tienen miedo y la han prohibido en sus países. ¿Por qué si es un libro viejo, histórico, como ellos dicen? Si es un libro lleno de mentiras, como ellos dicen, ¿por qué no lo dejan entrar a su país? Porque tienen miedo, porque la palabra de Dios transforma, cambia, liberta, sana, porque la palabra de Dios empodera y ellos están gobernando a través de las tinieblas y gobernando a través del temor, gobernando a través de la oscuridad, a través de los engaños, y cuando tienen miedo de que la palabra de Dios liberte a su población.
De manera que hoy nosotros que estamos aquí en los Estados Unidos de América, le pido encarecidamente que regrese a la palabra de Dios. Nuestra nación ha sido fundada en principios bíblicos y esos principios bíblicos, esa creencia de los fundadores de nuestro país ha traído esta gran prosperidad a nuestra nación. Pero nos hemos alejado, apartado de Dios, de la palabra del Señor, y esto ha traído un deterioro en todas las áreas emocional, de valores y todo tipo de crisis en la ciudadanía de Estados Unidos, en las personas que vivimos aquí. Y esto trae como resultado un deterioro espiritual, un deterioro económico, y en todas las áreas se está deteriorando nuestro amado país. ¿Quiere ver levantarse a Estados Unidos? Únase conmigo a arrepentirse por nuestro pecado, a leer la palabra de Dios, a orar, a cambiar el destino de su vida, y entonces estoy seguro, este país volverá a reverdecer. Que Dios les bendiga a todos. Les deseo un día maravilloso. Recuerde, Dios quiere bendecirte y revelarse a través de su palabra. Feliz día.